La noche había comenzado como cualquier otra para Alex. Era solo un tipo normal que vivía una vida normal, haciendo lo que la mayoría de los veinteañeros hacen después de una semana de trabajo duro, pasando el rato con amigos en el bar local. La risa llenaba el aire mientras la gente charlaba, y el zumbido de la música sonaba de fondo. La noche era joven, las bebidas fluían y Alex disfrutaba de la rutina normal. Pero luego sucedió algo inusual. Comenzó con una extraña entrando al bar. Ella no era alguien que Alex reconociera, pero había algo en ella que llamó su atención de inmediato. En el momento en que entró, toda la atmósfera pareció cambiar como la habitación misma cambió. Era alta con rasgos llamativos, ojos agudos que brillaban como estrellas y cabello oscuro y brillante que caía en cascada por su espalda y ondas. Su piel no se parecía a nada que Alex hubiera visto antes, brillando débilmente bajo las tenues luces del bar. No era pálida ni bronceada, sino de un tono de otro mundo, una mezcla de plata y morado oscuro que brillaba con la luz. Se quedó en la puerta por un momento, escaneando la habitación como si estuviera buscando algo o alguien. Su mirada recorrió la multitud, el dolor descansaba sobre Alex, su corazón dio un vuelco y antes de que supiera él estaba caminando hacia ella, sus pies se movían casi como si tuvieran mente propia. Hey, dijo tratando de sonar confiado aunque su voz salió un poco más áspera de lo que pretendía. ¿Puedo invitarte a una bebida? La mujer sonrió y fue como si el mundo se detuviera. Su sonrisa no era solo un gesto amistoso, era cálida, acogedora y extrañamente reconfortante, pero llena de misterio. No respondió de inmediato, sino que le hizo un gesto para que la siguiera sin pensar. Alex lo hizo como si lo estuviera tirando una fuerza invisible. Se dirigieron a una parte más tranquila del bar, donde el ruido se suavizó. Se sentó en una cabina de la esquina y lo miró con esos ojos hipnóticos. ¿Tienes curiosidad?, dijo con una voz que era suave pero que tenía un peso extraño. Alex no sabía qué decir así que solo asintió. Tenía curiosidad por ella sobre lo que la trajo a este bar en una noche tan aleatoria. Parecía fuera de lugar aquí, pero de alguna manera también sentía que pertenecía. Era una extraña combinación de sentimientos que Alex no podía entender del todo. Te he estado observando, continuó su voz suave pero firme, y creo que estás listo para algo nuevo. Alex se rió nerviosamente, inseguro de cómo responder esto. Comenzaba a sentirse como una especie de sueño extraño. ¿Algo nuevo?, preguntó, como que sus ojos se entrecerraron ligeramente, y se inclinó más cerca. Algo extraordinario. Antes de que Alex pudiera hacer más preguntas, la mano de la mujer se extendió sobre la mesa rozando la suya. El toque envió una sacudida de electricidad a través de su cuerpo, como una chispa de energía. Se congeló inseguro de lo que estaba sucediendo. No era solo la sensación de su toque, era algo más profundo. Sintió que su corazón se aceleraba, su mente giraba con confusión. Por primera vez en su vida se sentía como si estuviera al borde de algo más grande que él mismo. ¿Quién eres tú?, Alex finalmente logró preguntar, su voz temblando ligeramente. La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez había un borde de tristeza. Puede que no lo entiendas ahora, pero asumirás lo suficiente. Soy alguien que te ha estado esperando. Estamos conectados, ya sea que lo sepas o no. Antes de que Alex pudiera responder, la atmósfera a su alrededor pareció cambiar. El bar se quedó más tranquilo y las luces de arriba parpadearon momentáneamente. Miró a su alrededor, pero nadie más pareció notarlo. Era como si él mundo se hubiera vuelto distante y todo lo que importaba era la mujer frente a él. Tengo algo para darte, ella dijo, algo que cambiará todo. Alex no sabía qué decir, sintió una extraña sensación de asombro mezclada con un poco de miedo. Quería correr a pedirle que lo dejara solo, pero al mismo tiempo no pudo evitar sentirse atraído por ella. Era como si hubiera desbloqueado una parte de él que había estado latente toda su vida. Dame, ¿qué?, preguntó Alex, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de la mujer brillaron, y por un momento Alex pensó que vio algo destellar en ellos, algo antiguo, algo poderoso. Entonces, antes de que pudiera siquiera en un abrir y cerrar de ojos, extendió la mano y colocó sus dedos suavemente en su sien. En el momento en que su piel hizo contacto con la de él, una ola de energía lo atravesó y Jade, o con acento agudo. Era como si 1000 pensamientos y sensaciones se derramaran en su mente a la vez, demasiado rápido para que él pudiera comprender. Su cabeza dio vueltas, su visión se volvió borrosa por una fracción de segundo. Sintió que flotaba sin peso y luego, tan rápido como comenzó, la sensación se desvaneció dejándolo sin aliento y desorientado. La mujer apartó la mano y Alex parpadeó tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. Todavía estaba sonriendo, pero había una mirada distante en sus ojos. Ahora había hecho lo que vine a hacer, dijo suavemente. El resto depende de ti. Antes de que Alex pudiera responder, se puso de pie con gracia como si se estuviera deslizando en lugar de caminar. Él extendió la mano instintivamente, pero ella ya se estaba girando para irse. Abrió la boca para llamarla, pero las palabras no salían. Ella se había ido, se desvaneció en la noche como si nunca hubiera estado allí. En primer lugar, Alex se sentó de nuevo en la cabina, todavía tratando de recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su mente estaba corriendo con preguntas. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ella? ¿Qué le había hecho? El bar parecía normal de nuevo, ruidoso y caótico, como había sido cuando entró por primera vez,
pero para Alex ya nada parecía igual, era como si el mundo hubiera cambiado, y él ya no fuera parte de él. Se tocó la frente, el lugar donde habían estado los dedos de ella, no había marca física, pero aún podía sentir los restos de su toque, un leve zumbido de energía que zumbaba justo debajo de su piel. Algo había cambiado. Y él lo sabía, pero la pregunta se arremolinaba en su mente sin respuesta, y abrumadora sintió un profundo tirón, una necesidad de saber más para encontrarla de nuevo y entender lo que acababa de pasar, pero también sintió una persistente sensación de pavor, como si el encuentro hubiera puesto en movimiento algo para lo que no estaba preparado. Con la mano temblorosa, Alex se levantó de la cabina y salió del bar hacia el aire frío de la noche. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero en él fondo sabía que su vida acababa de dar un giro que no podía deshacer, y en algún lugar ahí fuera, en el vasto mundo oscuro, la mujer estaba esperando a que él lo descubriera. Alex no sabía cuánto tiempo había estado caminando. Las calles parecían extrañamente desconocidas, a pesar de que había vivido en la ciudad toda su vida. Su mente estaba acelerada con pensamientos de la mujer del bar. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ella? ¿Qué quería decir con conectamos y esa extraña energía? ¿Qué era eso? Su piel todavía hormigueaba donde sus dedos habían tocado su sien. Su cuerpo también se sentía diferente mientras caminaba por la calle poco iluminada. El peso habitual de sus pasos parecía más ligero, como si caminara en el aire. Se detuvo en una luz de la calle, miró hacia sus pies, el suelo se sentía distante, como si no estuviera conectado a él. La sensación hizo que su estómago se retorciera. Respiró profundamente tratando de calmarse. Su teléfono vibró en su bolsillo, sacándolo de sus días. Lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de texto de su amigo Josh. Josh, te fuiste tan de repente. Hombre, todo está bien. Alex se relajó rápidamente tratando de actuar como si todo estuviera bien. No quería admitirle a nadie, especialmente a Joe, que algo andaba mal. Ni siquiera él mismo lo entendía. Alex, sí, estoy bien. Solo necesitaba algo de aire. Presionó enviar, pero la inquietud en su pecho solo creció. Sintiendo que algo había cambiado, permaneció como una nube en el aire esperando ser descubierta. Metió su teléfono en su bolsillo y decidió regresar a casa. El apartamento no estaba lejos, a solo unas cuadras de distancia, pero cada paso se sentía como si tomara el doble de tiempo. Cuando Alex llegó a la puerta de su casa, su cabeza latía con fuerza. No era exactamente un dolor de cabeza, era más como una presión, como si algo estuviera presionando contra su cráneo desde adentro. Buscó a tientas sus llaves, finalmente abrió la puerta y entró. El apartamento estaba oscuro y tranquilo, tal como a él le gustaba. Arrojó su chaqueta en el sofá y se quitó los zapatos, pero tan pronto como entró en la cocina, algo se sintió extraño. La habitación parecía la misma, pero había un extraño zumbido en el aire, como un zumbido eléctrico. Sacudió la cabeza tratando de aclararlo. Solo estoy cansado, murmuró para sí mismo. Necesito dormir, pero cuando fue a encender la luz de la cocina, su mano se congeló a centímetros del interruptor. Era lo más leve, pero estaba allí una sombra parpadeando en el rabillo del ojo. Parpadeó y se giró hacia ella, pero no había nada, solo la cocina vacía. Todavía la sensación no desapareció. Sacudió la cabeza otra vez, pero esta vez no pudo ignorar la extraña sensación que subía por su columna. Era como si algo lo estuviera observando, o más exactamente, algo estaba con él. Podía sentirlo ahora. Una presencia justo detrás de él, flotando en el aire. Su piel hormigueaba de inquietud. Miró por encima del hombro, pero la habitación seguía vacía. Alex alcanzó el interruptor de la luz y lo encendió, pero el zumbido en el aire no desapareció. La luz parpadeó una vez y luego se asentó. Entró en la sala de estar tratando de sacudirse la extraña sensación, pero lo siguió. La presión en su cabeza parecía crecer con cada paso y su respiración era un poco más rápida de lo habitual. Este pánico o algo más. Se sentó en el sofá y se frotó las sienes tratando de calmarse. Simplemente relájate, susurró. No es nada, solo estás cansado. Pero su corazón no se desaceleró. De hecho, parecía latir más rápido, podía sentirlo latiendo en su pecho como un tambor. Sus palmas estaban húmedas. Algo no estaba bien. Se levantó de nuevo, caminando de un lado a otro por la habitación. Su reflejo en la ventana le llamó la atención, pero cuando miró más de cerca, se detuvo en seco por un momento. Su reflejo parecía diferente. Sus ojos, que normalmente eran de un marrón opaco, brillaban con una intensidad extraña, una intensidad que no reconoció. Parpadeó con fuerza y cuando miró de nuevo, el reflejo había vuelto a la normalidad. ¿Qué diablos? Alex murmuró para sí mismo. Sus manos temblaban y se apresuró al baño esperando que un chorro de agua fría lo sacara del extraño estado en el que se encontraba. Abrió el grifo y se echó agua en la cara mirándose en el espejo, pero cuando se secó la cara y miró hacia arriba, fue como si el reflejo lo estuviera mirando con una emoción que no podía identificar. Su rostro parecía más demacrado. Sus rasgos se afilaron. Parpadeó de nuevo y se acercó al espejo inclinándose para estudiarse. El reflejo no se movió, pero algo se sintió extraño, como un cambio que no podía explicar. Sus ojos recorrieron la habitación. ¿Qué estaba pasando? Entonces, de repente, la sensación lo golpeó de nuevo, la del bar.
Ese extraño calor hormigueante que se había extendido desde donde la mujer lo había tocado, subía por su columna vertebral y se instalaba en su pecho como una cálida corriente de electricidad. Alex Jade, o con acento agudo agarrando el lavabo cuando la sensación se intensificó mareándolo, su mente corrió, sus pensamientos se confundieron, la mujer, el toque, esa energía, todo estaba conectado, de alguna manera, ¿podría ser que lo que ella le había hecho finalmente estuviera surtiendo efecto? Se alejó del espejo, su corazón latía con fuerza en su pecho, podía sentir que algo cambiaba dentro de él, algo profundo, no era solo físico, también era mental. Hubo una repentina y extraña claridad en sus pensamientos, una sensación de comprensión que no podía explicar, no estaba seguro de si era el toque de la mujer o algo más, pero sentía que todo su cuerpo estaba despertando, como si algo se estuviera desbloqueando dentro de él. Alex trató de estabilizarse, pero la sensación era demasiado fuerte. Se tambaleó de nuevo hacia la sala de estar tratando de sentarse de nuevo, pero la presión en su cabeza era insoportable, la sensación de zumbido era más fuerte ahora y venía de lo más profundo de sus huesos. De repente, un dolor agudo atravesó su pecho como un pinchazo de calor que se extendió rápidamente. Jadeó agarrándose el pecho, pero el dolor rápidamente se desvaneció en un calor extraño. No era doloroso, pero no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Su piel hormigueaba con la sensación como un fuego ardiendo debajo de su carne. Su respiración era superficial, su mano temblaba incontrolablemente mientras trataba de averiguar qué estaba pasando. Su cuerpo se sentía como si se estuviera transformando, no podía explicarlo, pero no había ninguna explicación. Al verlo, cada célula de su cuerpo parecía reaccionar a esa extraña y misteriosa fuerza. ¿Qué le había hecho la mujer? Alex se tambaleó hacia la ventana y abrió las persianas. Salió al aire nocturno. Necesitaba aclararse la cabeza para respirar, pero en el momento en que salió lo sintió de nuevo. El tirón, la presión. Era como si el mundo entero se hubiera movido a su alrededor. Las luces de la ciudad parecían parpadear. Los sonidos de la calle eran más silenciosos de lo habitual. Se apoyó en la barandilla del balcón y miró la ciudad de abajo. Era como si hubieran accionado un interruptor y todo se sintiera diferente. Las estrellas en el cielo parecían más brillantes. El aire más delgado, más nítido. Se sentía más despierto que nunca. Como si sus sentidos se hubieran agudizado hasta un grado casi doloroso. Su audición, su visión, todo era más nítido, más intenso. Los sonidos más débiles resonaban en sus oídos. Podía oír el zumbido de la electricidad en los cables por encima. El susurro de las hojas en un parque distante. El murmullo distante de voces en la calle. ¿Qué le estaba pasando en ese momento? Alex se dio cuenta de una cosa con certeza. Ya no era la misma persona. Algo en lo profundo de él había cambiado y no había vuelta atrás. Las palabras de la mujer resonaron en su mente. Estamos conectados. Él no lo entendía todavía, pero sabía una cosa: su vida acababa de dar un giro hacia lo desconocido. La mañana, después de los extraños eventos de la noche anterior, Alex se despertó con una sensación de pavor ahora en sus entrañas. Apenas había dormido dando vueltas y vueltas. Su mente corría con los recuerdos de la mujer en el bar, el toque misterioso y las extrañas sensaciones que había sentido después. El zumbido en su cabeza no se había detenido en todo caso, solo se había vuelto más fuerte. Alex abrió los ojos a la luz de la mañana temprano filtrándose a través de las persianas de su apartamento. La habitación se sentía más fría de lo habitual, el aire espeso con una sensación de pesadez, como si algo estuviera colgando sobre él. Gimió, y se sentó en la cama frotando su cara con sus manos. Todavía podía sentir el efecto de lo que había sucedido anoche, el extraño calor que se había extendido por su cuerpo, la mayor conciencia, la extraña presión en su pecho. Cuando balanceó sus piernas sobre el costado de la cama y se puso de pie, notó algo más: su reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. Le llamó la atención, no estaba seguro de por qué, pero algo se sentía diferente al respecto. Su cabello parecía un poco más oscuro y sus ojos se veían más agudos, más intensos, casi podía jurar que estaban soplando gel, pero cuando parpadeó, parecieron normales de nuevo. Era como si la persona que lo miraba no fuera completamente él mismo. ¿Qué me está pasando? Alex murmuró, su voz orar. Su mente corrió de nuevo a la mujer en el bar. Ella le había dicho que estaba conectado con ella de alguna manera. ¿Qué significaba eso? ¿Era algún tipo de truco o le había hecho algo esa noche que él no entendía del todo? Trató de sacudirse los pensamientos, pero se aferraron a él como una sombra que lo seguía a todas partes. Mientras caminaba hacia la cocina, podía sentir la presión en su pecho nuevamente, como si algo dentro de él estuviera empujando hacia afuera tratando de escapar. La sensación era a la vez extraña y familiar. Una extraña mezcla de miedo y anticipación. No tenía idea de lo que le estaba pasando, pero ya no podía ignorarlo. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó de sus pensamientos. Era Josh nuevamente, su amigo que le había estado enviando mensajes de texto, todo muy preocupado por dónde había ido. Joe, ¿seguro que estás bien?
Hombre, actuabas raro anoche. Para hablar Alex se quedó mirando el mensaje, su mente en blanco por un momento, no sabía qué decir, podía mentir, fingir que todo estaba bien, pero no se sentía bien, los cambios, las sensaciones, eran reales y le estaban sucediendo a él. Alex, no estoy seguro de qué está pasando, pero algo definitivamente está mal, necesito resolver esto, presionó enviar, sus dedos temblaban, la incertidumbre se estaba volviendo insoportable, su cuerpo se sentía como si estuviera al borde de algo y estaba empezando a asustarlo. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que lo que fuera que había sucedido esa noche no había sido solo un sueño o una experiencia extraña, había sido real. Su pecho se apretó, y por un momento pensó que podría desmayarse. Se agarró del mostrador para apoyarse tratando de respirar a través del pánico que estaba aumentando dentro de él, su corazón latía más rápido ahora, un golpeteo rápido en su pecho que resonó en sus oídos, el zumbido en su cabeza se hizo más fuerte como mil voces gritando, pero todas eran ininteligibles. Se estaba volviendo demasiado para manejar. Cálmate, cálmate, Alex, murmuró para sí mismo, pero sus palabras no hicieron nada para aliviar el pánico que se apoderó de él. Corrió al baño salpicándose agua fría en la cara nuevamente con la esperanza de sorprenderse a sí mismo de esta sensación abrumadora. Su reflejo en el espejo no ayudó. Su piel se veía más pálida de lo habitual, y sus ojos estaban abiertos por el miedo. La presión en su pecho se sentía peor, como si algo se estuviera arrastrando debajo de su piel tratando de liberarse. No sé qué está pasando, Alex susurró a su reflejo, su voz temblaba. Por favor, necesito respuestas, pero no llegaron respuestas, solo la creciente sensación de inquietud que se estaba apoderando de cada uno de sus pensamientos. Podía sentir la energía dentro de él empujando, cambiando como si fuera demasiado para contener. Su mano tembló cuando extendió la mano agarrando el borde del lavabo que estaba. Cuando sucedió, el dolor lo golpeó como una ola que se estrellaba a través de su cuerpo con una intensidad que nunca antes había experimentado. No era agudo, pero era una sensación de ardor profundo, como si algo estuviera siendo sacado de dentro de él. Jade, o con acento agudo, tropezando hacia atrás, tratando de mantenerse firme, pero el dolor solo se hizo más fuerte. Su cuerpo estaba cambiando, no sabía cómo, y no sabía por qué, pero lo sentía. Sintió que cada parte de él cambiaba, alterándose de maneras que no podía entender. Su corazón latía dolorosamente en su pecho, su piel enrojecida por el calor y la presión dentro de él llegó a un punto de ruptura. Cayó de rodillas agarrándose la cabeza con las manos mientras el mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Alex abrió los ojos a la luz de la mañana temprano filtrándose a través de las persianas de su apartamento. La habitación se sentía más fría de lo habitual, el aire espeso con una sensación de pesadez, como si algo estuviera colgando sobre él. Gimió, y se sentó en la cama frotándose la cara con las manos. Todavía podía sentir los efectos de lo que había sucedido anoche, el extraño calor que se había extendido por su cuerpo, la mayor conciencia, la extraña presión en su pecho mientras pasó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie. Notó algo más. Su reflejo en el espejo al otro lado de la habitación le llamó la atención, no estaba seguro de por qué, pero algo se sentía diferente al respecto. Su cabello parecía un poco más oscuro y sus ojos se veían más agudos, más intensos, casi podía jurar que brillaban, pero cuando parpadeó, parecieron normales de nuevo. Era como si la persona que lo miraba no fuera completamente él mismo. ¿Qué me está pasando? Alex murmuró, su voz, su mente corrió de nuevo a la mujer. En el bar, ella le había dicho que estaba conectado con ella de alguna manera. ¿Qué significaba eso? ¿Era algún tipo de truco o le había hecho algo por la noche que no entendía del todo? Trató de sacudirse los pensamientos, pero se aferraron a él como una sombra que lo seguía a todas partes. Mientras caminaba hacia la cocina, podía sentir la presión en su pecho nuevamente, como si algo dentro de él estuviera empujando hacia afuera tratando de escapar. La sensación era a la vez extraña y familiar, una extraña mezcla de miedo y anticipación. No tenía idea de lo que le estaba pasando, pero ya no podía ignorarlo. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó de sus pensamientos. Era Josh. Otra vez su amigo que le había estado enviando mensajes de texto toda la noche preocupado por dónde había ido. Seguro que estás bien, hombre, estabas actuando raro anoche. Para hablar Alex se quedó mirando el mensaje, su mente en blanco por un momento, no sabía qué decir. Podía mentir, fingir que todo estaba bien, pero no se sentía bien. Los cambios, las sensaciones eran reales y le estaban sucediendo. Alex, no estoy seguro de qué está pasando, pero definitivamente algo está mal, necesito resolver esto. Presionó enviar, sus dedos temblando, la incertidumbre se estaba volviendo insoportable, su cuerpo se sentía como si estuviera al borde de algo y estaba empezando para asustarlo. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que lo que había sucedido esa noche no había sido solo un sueño o una experiencia extraña, había sido real. Su pecho se apretó y por un momento pensó que podría desmayarse. Se agarró del mostrador para apoyarse, tratando de respirar a través del pánico que estaba aumentando dentro de él. Su corazón latía más rápido ahora, un golpeteo rápido en su pecho que resonó en sus oídos, el zumbido en su cabeza se hizo más fuerte como mil voces gritando, pero todas eran ininteligibles. Se estaba volviendo demasiado para manejar. Cálmate, cálmate, Alex murmuró para sí mismo, pero sus palabras no hicieron nada para aliviar el
Pánico que se apoderó de él, corrió al baño salpicándose agua fría en la cara nuevamente con la esperanza de salir de esta sensación abrumadora. Su reflejo en el espejo no tuvo ayuda. Su piel se veía más pálida de lo habitual, y sus ojos estaban abiertos por el miedo. La presión en su pecho se sentía peor, como si algo se estuviera arrastrando debajo de su piel tratando de liberarse. No sé qué está pasando. Alex susurró a su reflejo, su voz temblaba. Por favor, necesito respuestas, pero no. Llegaron respuestas. Solo la creciente sensación de inquietud que se estaba apoderando de cada uno de sus pensamientos. Podía sentir la energía dentro de él empujando, cambiando como si fuera demasiado para contener. Su mano tembló cuando extendió la mano agarrando el borde del lavabo. Fue entonces cuando sucedió. El dolor lo golpeó como una ola, rompiendo a través de su cuerpo con una intensidad que nunca antes había experimentado. No era agudo, pero era una sensación profunda de ardor, como si algo estuviera siendo sacado de dentro de él. Jade, o con acento agudo, tropezando hacia atrás, tratando de mantenerse firme, pero el dolor solo se hizo más fuerte. Su cuerpo estaba cambiando, no sabía cómo y no sabía por qué, pero lo sentía cada parte de él cambiando, alterándose de maneras que no podía entender. Su corazón latía dolorosamente en su pecho, su piel enrojecida por el calor y la presión dentro de él llegó a un punto de ruptura. Cayó de rodillas, agarrándose la cabeza con las manos mientras el mundo a su alrededor parecía desdibujarse. Por favor, detente a Alex, rogó su voz quebrada por la desesperación, pero el dolor no se detuvo. En todo caso, se estaba intensificando. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas se sentían como gelatina, débiles e inestables. Cada músculo de su cuerpo gritaba de tensión, como si estaba siendo destrozado desde adentro. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el dolor se detuvo. Alex se desplomó en el piso del baño, jadeando por aire, su cuerpo resbaladizo por el sudor. Su pecho todavía estaba apretado, pero lo peor del dolor había pasado. Se quedó allí por un momento, demasiado aturdido para moverse, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Era este el resultado de lo que sea que la mujer le había hecho? Recordó sus palabras: hice lo que vine a hacer. ¿Qué había hecho ella? ¿Qué estaba tratando de hacerle llegar? La comprensión lo golpeó como una ola de frío. Esto no fue solo una experiencia extraña, esto no fue un encuentro aleatorio. Lo que sea que haya sucedido anoche, la noche, fue solo el comienzo. Estaba cambiando, y no sabía cómo detenerlo. Se tambaleó sobre sus pies, su respiración se entrecortaba. Shallow gasps, necesitaba respuestas, necesitaba encontrarla de nuevo, a la mujer que había puesto todo esto en movimiento. Pero ¿dónde estaba ella? ¿Cómo podía encontrarla y qué se suponía que debía hacer ahora que su cuerpo ya no era suyo? Su teléfono volvió a vibrar y esta vez era Josh llamando. Alex miró la pantalla, dividido entre responder y evitar la conversación. Que no quería hablar de esto, no quería explicarle a nadie lo que le estaba pasando. Todavía no, ni siquiera estaba seguro de entenderlo él mismo. Presionó ignorar y metió el teléfono en su bolsillo, pero eso no detuvo el pánico de crecer. ¿Y si esto era permanente? ¿Y si los cambios continuaban y no podía controlarlos? ¿Y si se estaba convirtiendo en algo más, algo no humano? Corrió hacia adelante con la mano en el pelo, sus pensamientos dando vueltas. No podía seguir fingiendo que esto era normal. Lo que sea que le había pasado estaba mucho más allá de lo que podía manejar por sí. Solo necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? Nadie le creería. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? X-Plane, la mujer en el bar, el toque, la energía, los cambios. Su mente seguía corriendo, y el pánico solo crecía. Se tambaleó de nuevo en la sala, de estar caminando de un lado a otro. La presión en su pecho estaba de nuevo aumentando de forma constante, y su respiración se volvió superficial. Cálmate, Alex, susurró para sí mismo, pero su voz tembló. Tienes que resolver esto, no puedes perderlo, no ahora. Pero mientras el pánico seguía aumentando, Alex se dio cuenta de una cosa: lo que sea que le estaba pasando ya no tenía el control. El miedo a lo desconocido se apoderó de él, y el pensamiento de que tal vez nunca volvería a ser el mismo envió una ola de terror estrellándose sobre él, y sin embargo en algún lugar profundo en su interior también había una extraña sensación de emoción. Esto no era solo miedo, esto era algo más grande. ¿Qué había querido decir la mujer con extraordinario? ¿Era esta su nueva realidad? La pregunta se arremolinaba en su mente y sabía una cosa con certeza: su vida había cambiado para siempre. Alex estaba de pie en medio de su apartamento, sintiendo como las paredes se cerraban sobre él. Sus pensamientos eran un caos, lío arremolinándose en todas direcciones. La presión en su pecho no se había ido, era un recordatorio constante de que algo le estaba pasando, algo que no entender, que él no había pedido esto, ni siquiera sabía que era posible, pero ahora aquí estaba, tratando de mantenerse unido mientras su cuerpo cambiaba de maneras que no podía explicar. El miedo estaba allí, por supuesto, pero junto a él, una extraña curiosidad ardiente había comenzado a crecer. No podía ignorar la sensación de que lo que fuera que estaba sucediendo era algo más grande que él, algo que necesitaba entender. Si no lo hacía, temía perder el control por completo. No podía permitir eso, no cuando su vida estaba siendo reescrita de maneras que nunca podría haber imaginado. Su mente seguía volviendo a la mujer en el bar, la misteriosa figura que lo había tocado, cuyas palabras habían permanecido en su mente mucho después de que la noche había terminado. Estamos conectados. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le había hecho y por qué?
Estas preguntas lo desgarraban cada vez más fuertes con cada minuto que pasaba. Alex respiró profundamente tratando de estabilizarse, tenía que resolver esto, no podía seguir ocultándose de eso, la verdad estaba ahí afuera, y necesitaba encontrarla. Agarró su teléfono y lo miró fijamente por un momento. La pantalla se iluminó con nuevas notificaciones de Josh, su amigo preocupado. Alex había ignorado cada llamada y mensaje desde la última vez. Él sabía que Josh estaría preocupado, pero Alex no estaba listo para explicarle esto a nadie, todavía no, de todos modos, no hasta que él mismo lo entendiera mejor. Con un suspiro, Alex dejó su teléfono en la encimera de la cocina. Esto no se trataba de Josh, se trataba de él, sobre la extraña energía que recorría su cuerpo, sobre el poderoso cambio dentro de él que lo hacía sentir tan diferente que tenía que encontrar respuestas. Nadie más sería capaz de ayudarlo, necesitaba hacer esto. Solo se puso una chaqueta más por costumbre que por una necesidad real de calor, y salió de su apartamento. El aire frío lo golpeó cuando salió, pero apenas se dio cuenta su mente estaba concentrada en la tarea en cuestión. Tenía que rastrear a la mujer, la que había causado todo esto. Tenía que saber qué estaba pasando, tenía que tener algunas respuestas. Las calles de la ciudad parecían extrañamente vacías para una tarde de un día laborable. El zumbido del tráfico y la charla distante estaban silenciados, y Alex no pudo evitar sentirse como si estuviera caminando a través de un sueño. El mundo a su alrededor parecía tan ordinario, pero todo en él se sentía extraordinario. ¿Cómo podía volver a su vida normal después de esto? ¿Cómo podía fingir que nada había cambiado cuando todo era diferente? Mientras Alex caminaba, repitió los acontecimientos de la noche anterior, se repetían una y otra vez en su mente. El bar estaba lleno de gente disfrutando de una típica noche de viernes. Ni siquiera había visto a la mujer al principio, no hasta que estuvo de pie junto a él, casi como si hubiera aparecido de la nada. Sus ojos lo habían atraído, con esos ojos oscuros y conocedores. No podía recordar exactamente lo que habían dicho, pero la sensación de conexión era innegable. Era como si ella hubiera llegado a su alma, tocado algo profundo dentro de él y despertado algo que había estado inactivo durante tanto tiempo como él. Podía recordar que podía sentirlo ahora que despertaba, la sensación de poder que pulsaba por sus venas, la conciencia de que no era el mismo que había sido ayer. Ni siquiera estaba seguro de si seguía siendo humano. Sus pasos se hicieron más rápidos a medida que aumentaba su frustración. No sabía a dónde ir ni a quién preguntar. La mujer no le había dado un nombre, un número o cualquier otra forma de rastrearla. Era como si hubiera desaparecido tan misteriosamente como había aparecido, pero Alex estaba decidido a encontrarla de una forma u otra. Caminó por las calles familiares, escaneando las multitudes de personas con la esperanza de echar un vistazo a la mujer, pero no estaba por ningún lado. Era como si nunca hubiera existido en absoluto. ¿Estaba persiguiendo a un fantasma? ¿Todo lo que había sucedido había sido una especie de ilusión? Quería creer que no lo era, pero la extraña sensación todavía zumbaba dentro de él, haciendo que su piel hormigueara y sus pensamientos se aceleraran. No había sido real, tenía que ser real. De repente, Alex se congeló. Había pasado por un café familiar, el que había visitado innumerables veces. No había planeado detenerse, pero algo sobre el lugar pareció atraerlo. Sin pensarlo, cruzó la calle y entró al café. La campana sobre la puerta sonó cuando entró. El cálido y reconfortante olor a café lo ocultó, y por un momento sintió que todo podría volver a la normalidad, pero sabía que no debía pensar que nada era normal. Llegó al borde de la ciudad, donde el edificio comenzó a dar paso a campos abiertos y árboles. El aire se sentía más frío ahora y las calles se volvieron más tranquilas. Alex no sabía exactamente a dónde iba, pero algo dentro de él le decía que estaba cerca. Su cuerpo lo estaba empujando hacia algo, y sabía que si seguía esta extraña fuerza, finalmente podría obtener las respuestas que tanto necesitaba. Mientras caminaba, su mente recordó a la mujer del bar, sus ojos oscuros, la forma en que lo había mirado, como si supiera todo sobre él antes de que él hablara. Su toque había sido eléctrico. Como si hubiera despertado algo profundo dentro de él. No podía deshacerse de la sensación de que este no era un encuentro ordinario. Ella no era solo una extraña, era parte de algo mucho más grande, algo que había cambiado su vida para siempre. De repente, Alex sintió un dolor oscuro en el pecho, era como una sensación de ardor, y se le cortó la respiración. Su garganta, la presión había vuelto más fuerte que nunca. Jadeó con acento agudo y se tambaleó agarrándose el pecho mientras tropezaba con un banco cercano, tratando de estabilizarse. El mundo parecía girar a su alrededor mientras el dolor se intensificaba. Podía sentir algo dentro de él, algo tirando de su núcleo. Fue entonces cuando la vio. La mujer del bar estaba parada frente a él, su figura emergiendo de las sombras, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Alex no podía entender. Era curiosidad. Se quedó allí parada en silencio mirándolo mientras el dolor en su pecho comenzaba lentamente a desvanecerse, pero la presión no cesaba. En cambio, se sentía como si algo se estuviera acumulando, como si estuviera al borde de algo importante. ¿Lo estás sintiendo ahora?, preguntó su voz suave pero mezclada con una extraña intensidad. Alex la miró, su corazón acelerado. Las palabras que había ensayado en su mente todo el día de repente se fueron. ¿Qué me has hecho?, preguntó su voz temblorosa pero decidida. ¿Por qué me cambiaste?
La mujer no respondió de inmediato, en cambio dio un paso más cerca. Su presencia abrumadora, era como si lo estuviera rodeando, llenando el aire con una energía que era a la vez magnética y aterradora. Siempre estuviste destinado para esto, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Simplemente no lo sabías todavía. La confusión de Alex se profundizó. ¿Para qué? No entiendo qué me está pasando. La mujer lo estudió por un momento, su expresión ilegible. Fuiste elegido, nunca fuiste solo un humano ordinario, Alex. Hay un poder dentro de ti, un poder que está despertando ahora. Hizo una pausa, su mirada intensa. Solo lo he ayudado. Alex negó con la cabeza, tratando de darle sentido a sus palabras. ¿Este poder es peligroso? Peligroso, soltó una risa suave, sus ojos brillaban con algo como amusmi. Para algunos sí, para otros es un regalo, pero solo si puedes controlarlo. Alex sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Control, apenas podía controlar lo que le estaba pasando ahora. ¿Cómo se suponía que iba a controlar un poder desconocido que ni siquiera entendía? La mujer dio otro paso adelante y por primera vez Alex vio la verdad en sus ojos. Ella no estaba allí para ayudarlo, ella no era una guía o mentora, ella era alguien que lo había elegido para convertirse en parte de algo más grande, algo que no tenía nada que ver con su antigua vida. Levantó la mano y con un solo movimiento fluido tocó su pecho justo encima de su corazón. La presión se intensificó una vez más y Alex Jade, o con acento agudo, su cuerpo se sacudió con una mezcla de dolor y extraña euforia. Era como si estuviera desbloqueando algo en lo profundo de él, algo que había estado latente toda esta vida. Lo sientes ahora, ¿no? Dijo su voz casi hipnótica. El poder es tuyo, y ahora es el momento de ver qué puedes hacer con él. La mente de Alex estaba dando vueltas, podía sentir la energía dentro de él, ahora no solo el zumbido bajo su piel, sino un fuego ardiente que parecía encender cada nervio de su cuerpo. Era como nada que hubiera sentido antes, a la vez aterrador y embriagador. Era poder crudo e indomable, surgiendo a través de él como una tormenta. No podía hablar, no podía moverse, todo lo que podía hacer era sentirlo. La energía arremolinándose dentro de él, empujando las paredes de su mente, amenazando con liberarse. Ahora tienes la elección, Alex, dijo la mujer, su voz cortando su neblina de confusión y poder. Puedes aprender a controlarlo para abrazarlo, o puedes dejar que consuma. Me consumes, Alex. Finalmente logró croar su voz. Caballo, ¿qué quieres decir? Ella lo miró, una leve sonrisa jugando en sus labios. Se apoderará de ti, Alex, lentamente al principio, pero una vez que está dentro de ti no hay vuelta atrás. El poder se convertirá en parte de ti hasta que no puedas recordar quién eras antes de eso. El corazón de Alex latía en su pecho. La idea de perderse a sí mismo, de convertirse en otra cosa, lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo no podía negar la atracción del poder dentro de él, la sensación de que estaba destinado a esto. ¿Era esto lo que estaba destinado a hacer? ¿Era esta la vida que estaba destinada a tener? Líder respiró profundamente para calmarse. La presión en su pecho se había vuelto casi insoportable, y sin embargo sentía una extraña sensación de claridad. Esto estaba sucediendo, le gustara o no, y si iba a sobrevivir necesitaba entenderlo. ¿Qué pasa después?, preguntó, su voz ahora más firme, aunque todavía temblaba de incertidumbre. La mujer sonrió una sonrisa cómplice. Siguiente, elige. Antes de que Alex pudiera responder, dio un paso atrás, su figura se fundió en la sombra. Buena suerte, Alex, llamó. Su voz se desvaneció mientras desaparecía. Estaré mirando. Alex se quedó allí por un momento. El mundo a su alrededor se sentía extrañamente tranquilo, el poder dentro de él todavía estaba allí, zumbando, justo debajo de la superficie, pero la mujer se había ido. Estaba solo, de nuevo dejado para enfrentar la abrumadora realidad de lo que acababa de suceder. No era la misma persona que había sido cuando se despertó esta mañana, era ni siquiera era la misma persona que había sido antes de conocerla. Había cambiado, no había vuelta atrás. Ahora la pregunta era en qué tipo de persona se convertiría. Alex estaba de pie en la sombra del horizonte de la ciudad, el peso de todo presionándolo. Su corazón estaba acelerado, su mente todavía tambaleándose por todo lo que había sucedido. Las palabras de la misteriosa mujer resonaron en su cabeza. Tienes la elección ahora, Alex, puedes aprender a controlarlo, o puedes dejar que te consuma. Se había alejado de ella, pero no podía alejarse de la verdad. Ella lo había dejado con el extraño poder dentro de él. Era real, estaba latiendo en su pecho, surgiendo a través de sus venas, como una fuerza que quería liberarse. Y ahora, más que nunca, Alex sabía que tenía que tomar una decisión. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de decidir qué tipo de persona sería. El poder estaba dentro de él, pero ¿qué haría con él? ¿Lo usaría para el bien o dejaría que lo transformara en algo irreconocible? El futuro se sentía incierto y Alex no estaba seguro de si estaba listo para la responsabilidad que venía con él, pero una cosa estaba clara, allí ya no había vuelta atrás. Alex respiró profundamente y sintió que el aire fresco de la noche llenaba sus pulmones. La ciudad estaba viva a su alrededor, pero se sentía extrañamente solo. Su mente seguía recordando todo lo que había sucedido, el extraño encuentro con la mujer en el bar, la misteriosa energía que se había arraigado en su interior y los mensajes crípticos que había recibido. Había pasado tantas horas perdido en la confusión tratando de comprender la verdad. Ahora era el momento de enfrentarla de frente.